Habían pasado ya 2 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Europa pasaba por los estragos que el conflicto había dejado, una industria en ruinas, casas y edificios devastados y una economía que luchaba por recuperarse. En 1947, debido a la crisis que estaba atravesando, el gobierno británico tuvo que retirar la ayuda que le brindaba a Grecia y a Turquía. Recordemos que Grecia estaba en plena guerra civil, además de una fuerte crisis económica, y Reino Unido tenía influencia en Turquía desde la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Viendo esto, el gobierno norteamericano temía que el control del Mediterráneo pasara a influencia comunista. El presidente Harry Truman pidió al Congreso que se apoyara a estos estados, que asumieran su papel como líderes, de otra manera podrían poner en riesgo la paz del mundo. El encargado por Truman para llevar a cabo esta política de contención y lidiar con la situación de Europa fue el general George Marshall, quien se reunió en primera instancia con los representantes de la URSS, Francia y el Reino Unido. Sin embargo, no hubo grandes acuerdos. Francia y la URSS veían a Alemania como el gran causante de la guerra y el país por el cual toda Europa estaba en aquella situación. Estados Unidos quería brindarle ayuda, ya que era uno de los países que creía clave, ya que su recuperación impulsaría a toda Europa. Los franceses y soviéticos creían conveniente que los alemanes siguieran sometidos para evitar otro levantamiento. Posteriormente, se realizaron dos conferencias en París en 1947. En la primera se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de la URSS, Reino Unido y Francia. Discutieron el plan propuesto por los norteamericanos, el Programa de Recuperación Europea, o Plan Marshall. A Estados Unidos no solo lo acechaba la amenaza roja que le representaba el comunismo, sino que su capacidad de producción ya estaba superando su necesidad nacional de consumo. Los excedentes empezaban a ser cada vez más, y a falta de mercados se veía venir el fantasma de los años 30, la sobreproducción. Reconstruir Europa era necesario para la salud económica del país. La URSS se negó a dicho plan, alegando que era una estrategia imperialista que buscaba reducir la esfera de influencia de los soviéticos en Europa, diciendo que la ayuda americana era un regalo envenenado. Los países que la aceptaran correrían el riesgo de perder su independencia económica y su soberanía nacional. En la segunda conferencia del 12 de julio, 16 naciones europeas firmaron su adhesión al Plan Marshall. España quedó fuera de dicho acuerdo, por el apoyo que le dio Franco a Hitler. Sin embargo, también se ha llegado a hablar de diferencias con la Iglesia Católica de España y la Protestante de Estados Unidos, que pudieron afectar su inclusión. En los países de influencia comunista, también resonaba la propuesta de los americanos, como lo fue en el caso de Checoslovaquia, que por parte de su primer ministro parecía que sería bien recibida. Sin embargo, a los pocos días fue convocado a Moscú y públicamente rechazó la oferta de Estados Unidos. En el otoño de 1947, la URSS reunió delegados comunistas de todo el mundo. En su discurso, el delegado enviado por Moscú los llamó a asumir un papel histórico como líderes de la resistencia al plan estadounidense. Con esto surgirían manifestaciones en los países europeos, donde los partidos comunistas estaban mejor implantados, y el plan Marshall comenzó a ser abucheado por las calles. Un acontecimiento que aceleraría que el Congreso norteamericano ratificara el plan sucedió en febrero de 1948. El presidente de Checoslovaquia es obligado a dejar su cargo, iniciando así el golpe de Praga, volviendo este país un estado satélite más de la URSS. El miedo se apoderó de Estados Unidos, al ver esto como un avance por parte de los soviéticos, aprobándose así el plan por unanimidad. Se libraron $5.000 millones de los 13 que se repartirían en total en Europa durante la duración del plan. La OCE, la primera organización económica europea, fue la beneficiaria. La respuesta directa de la URSS a estos acontecimientos fue la creación de la Cominform y la Comecon. El Cominform se encargaría de la parte política e ideológica, y el Comecon de brindar ayuda económica a las naciones del bloque soviético. A partir del 8 de abril de 1948, la ayuda vino en forma de cargamentos de comida, combustible y maquinaria, con el fin de impulsar el desarrollo industrial. Para ello, las medidas previstas exigían la disminución de las barreras arancelarias entre los países, el aflojamiento de regulaciones productivas y la adopción de procedimientos comerciales modernos. La repercusión del viejo continente comenzaba a notarse, y a medida que esto sucedía, los americanos se ponían más quisquillosos con el trato que se les daba a sus dólares. Para regular el dinero, se crea la Administración de Cooperación Económica, y funcionarios americanos llegan a Europa para ver que se administren bien los recursos, además de alentar a Europa a mantener el capitalismo, el libre mercado y la democracia. Con el paso del tiempo, el altruismo que se veía por parte de Estados Unidos empieza a quedar atrás, al empezar a hacerse de materias primas que Francia, Inglaterra, Bélgica y Portugal tenían en sus colonias. Los recursos, principalmente minerales, tomaron ruta a América obteniéndolos a un costo extremadamente bajo. Ahora era el turno de invertir en Alemania. Economistas alemanes fueron llevados para elaborar una reforma monetaria junto con Estados Unidos, comenzando así la Operación Bergdorf.
Se imprimieron billetes en Estados Unidos, se transportaban a Alemania y se almacenaron en espera de su distribución, naciendo así el marco alemán. Por miedo que el nuevo marco alemán entrara en Berlín Oriental, Stalin realizó un bloqueo por tierra que duraría 11 meses, orillando así a Estados Unidos a llevar suministros a Berlín Occidental por aire, dando así origen a la Operación Víveres. Con esto, las restricciones a los países beneficiarios por el Plan Marshall se endurecieron, principalmente en las relaciones que se mantenían con los países comunistas, al igual que con los militantes de estos partidos. Estas medidas serían controladas por una agencia de recién creación en Washington, la Agencia Central de Inteligencia. Los americanos financiaban las propagandas de las democracias cristianas. En Nueva York se emprendió una campaña dirigida a los italoamericanos para hacerlos mandar cartas a sus familiares en Italia para que votaran por el candidato que apoyaba a Estados Unidos. Un hecho que cambiaría el enfoque del Plan Marshall sucedería el 3 de septiembre de 1949, cuando la URSS detonó con éxito su primera bomba nuclear. La preocupación por una tercera guerra mundial invadió Estados Unidos. A partir de 1950, la ayuda estadounidense se destinó a rearmar a Europa. La mayor parte de los fondos serían para gastos militares. Se levantó la prohibición a la República Federal Alemana de formar un ejército, no sin recibir la desaprobación de buena parte de los franceses. El Plan Marshall, originalmente previsto para 4 años, se interrumpió en poco menos de 3. El general Marshall se retiró de la vida pública. Estados Unidos logró construir el mercado que estaba buscando, un mercado sólido en Europa. Como todo, tuvo sus pros y sus contras. Al final, no fue tan bueno ni puro altruismo como estaban pregonando los estadounidenses. Sin embargo, tampoco fue tan malo como los soviéticos estuvieron diciendo, ya que sí hubo avance y desarrollo en Europa, y los resultados eran palpables. Ya en 1953, al general Marshall le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, ahí terminó el plan.